transcurso de la mañana nos encontramos a esta hora del día con Pedro Yusuf. Él es médico, ¿no es cierto?, del CEFAM de las ánimas, querida Vicky, y vamos a conversar sobre un tema importantísimo, ¿no es cierto? Un tema serio, complicado, ya que tiene que ver con el consumo de alcohol y de drogas en la pandemia. Doctor Yusuf, gracias por estar con nosotros esta mañana otoñal acá. Yusef. Ya. Yusef. No la vamos a volver a embarrar. Yusuf, decía. Yusef, Pedro Yusef, ahora sí. Pedro, cuéntanos un poquito algo que le interesa a la gente que quiere saber. ¿Cuál es el abordaje que tiene el consumo de alcohol y de drogas, y otras drogas en realidad, durante esta pandemia? Sí, es que depende de la gravedad de la situación. Ya. O sea, lo principal en un principio, cuando existen dudas, cuando existen sospechas de que puede haber un problema de consumo, ya es una evaluación clínica con médico, con psicólogo. Ya este médico puede ser un médico especialista, médico de familia, médico psiquiatra, etc. Entonces depende de la gravedad del problema. ¿Ya? Cuando es un problema que no es tan grave, ya en que no existe una adicción al consumo, ya sea del alcohol o las drogas, se puede hacer una intervención en un nivel menos complejo, como por ejemplo lo es un CESFAM, ¿cierto? O con un médico de extrasistema, ¿cierto?, privado, sin tantas intervenciones. Pero cuando tras la evaluación se establece de que existe algo más grave, ya en el cual existe un daño importante a la salud física, mental, producto del consumo, ya o francamente se trata de una situación de adicción, entonces ahí requiere una intervención que es más compleja. ¿Ya? Y en esos casos se requiere la intervención de médicos más especializados, de profesionales más especializados, y ahí también ocupa un lugar importante, al menos en lo que es tema público de salud, la red Senda. Ya que Senda, ¿cierto?, sabemos que es la institución a nivel de gobierno, a nivel central, que se relaciona con las temáticas de drogas, tanto en prevención como en intervención, y existe una red de programas de intervención que abarcan... Cuando ya el consumo, digamos, es más complejo y ustedes como CEFAM no pueden abordarlo ya, ¿no es cierto? Exacto, así es. Sí, y existen muchas formas de llegar a esos dispositivos especializados de esta red que les digo que se llama la red Senda. Perfecto. Ahora, Pedro, preguntarte si es efectivo que en pandemia, ¿no es cierto?, todo este encierro prolongadísimo que ya llevamos, ahora recién pasamos a fase 2, ¿no es cierto?, donde hay gente que sí ha tomado conciencia, un porcentaje menor creo yo, pero sí se quedó toda la cuarentena en casa. ¿Esto incentiva el consumo de alcohol, de drogas, y por qué motivo? Sí, a ver, uno pensaría de que efectivamente esa hipótesis es real, ya de que, claro, frente a un mayor nivel de estrés emocional, ya con el tema del desempleo, de la disminución de los ingresos, el tema del aislamiento, etcétera, son efectivamente factores de riesgo para consumo de drogas y alcohol. Pero sin embargo no existe todavía claridad respecto si a esta altura ha habido un aumento en el consumo, ¿ya? Estuve revisando algunas encuestas ya, y una encuesta bien importante es la que se realizó en junio del año pasado, que ya ha pasado harto tiempo ya, por Senda, en la cual se veía de que no era tan así, al menos a esa altura de la pandemia, esta hipótesis de aumento de consumo. Ya, por ejemplo, en el tema del consumo de alcohol, ya se vio que aproximadamente un 75% ya de las personas encuestadas mantenían el nivel de consumo o lo disminuían incluso. ¿Ya? En lo que es consumo de marihuana andaba más o menos cerca también, 2/3 aproximadamente mantenía el consumo, lo disminuía. ¿Ya? Y lo que sí en ese momento generó preocupación ya es el consumo de los psicofármacos con receta médica, que esos sí tuvieron un aumento importante, significativo, o sea que las personas en su domicilio teniendo psicofármacos hacían un uso no terapéutico, no controlado de estos medicamentos, o los adquirían por otras vías. Y en este momento Senda va a realizar una nueva encuesta y se va a hacer se va a actualizar los resultados, digamos, a esta fecha para ver si el resto de periodo de pandemia ha habido cambios en este comportamiento. Pero cuando te refieres a psicofármacos, más o menos, porque yo sé que hay mucha gente que, por ejemplo, incrementó mucho el uso de las pastillas para dormir.
y de relajantes musculares bastante fuertes para poder desestresarse y poder dormir bien. ¿A eso también tú le llamas tipo de psicofármaco? Sí, bueno, en la encuesta se establece que son medicamentos de uso psiquiátrico con prescripción médica. Ya, o sea, los antidepresivos, ya los inductores del sueño, ya las benzodiazepinas, que están los famosos diazepam, clonazepam, alprazolam, todos esos que terminan en am, ¿ya? Y también lo que comentas tú también, por los relajantes musculares. Sí, mucho relajante muscular. Y muchos otros medicamentos también se incluyen dentro de este grupo, pero que son de uso menos frecuente. O sea que yo tengo una consulta, Pedro. ¿Cuándo tú te das cuenta que realmente estás bebiendo en un consumo donde tú ya dices, yo estoy siendo alcohólico o ya voy para un grado más complicado? Sí. Porque uno dice, no, pero si yo me bebo una copita cuando me junto con mis amigos, pero en este tiempo de pandemia muchas veces, o cuando veo una serie, pero es que en este tiempo de pandemia muchas veces todos los días. ¿Eso ya es un consumo de una persona que está entrando a un grado de alcoholismo? Es que depende, a ver, existen varias formas de ver el daño a la salud del consumo de alcohol en este caso particular. Este caso alcohol, ¿sí? ¿Ya? Por ejemplo, no es lo mismo, ¿cierto?, que una persona que tiene un problema del hígado crónico, ¿ya?, consuma una copa de vino día por medio, ¿ya?, a que la consuma una persona que está sana y no tiene contraindicación de consumo de alcohol. Es distinto. Ya, entonces una parte depende de eso. ¿Ya? Ahora, algo que nos tiene que alertar respecto a si el consumo puede ser dañino para nosotros, ¿ya? Una cosa es la cantidad, pues efectivamente, las cantidades de consumo, ya tomarse una copa, 2 copas, ¿cierto? Hasta 3 copas, ¿cierto? Con los amigos, ocasionalmente, probablemente eso nos asocie a un consumo que sea dañino para nosotros, ¿ya? Pero si ya es mucho más que eso, ya en cada oportunidad de consumo de alcohol, ya o son cantidades elevadas, más de una copa, la mayor parte de los días de la semana, nos tiene que hacer preocupar. Claro. Tiene que ver igual el tipo de alcohol, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo tomar whisky que tomar cerveza, por ejemplo. Exacto. Si tienen efectivamente la cantidad de alcohol sería mayor en el caso de los destilados, como el whisky, el pisco, el vodka. Ya sería algo menor en el caso de la champaña, del vino, y la cerveza sería el licor de uso frecuente que tiene menos cantidad de porcentaje de alcohol. Efectivamente. Y continuando con la respuesta, ¿sí? Ya, como te decía, una cosa es la cantidad, otra es la frecuencia, otra es tener alguna enfermedad previa que contraindique el uso frecuente del alcohol. ¿Ya? Otra cosa importante es que no esté afectando nuestro funcionamiento. Por ejemplo, si estamos bebiendo alcohol a lo mejor solo un par de veces a la semana, pero eso está impidiendo cumplir con deberes, por ejemplo, llegar atrasado al trabajo, o no cumplir bien el trabajo, o que genera conflictos en la familia, ¿ya? Eso también tiene que hacernos pensar de que esta sustancia, el alcohol en particular, puede estar generándonos problemas. O también la aparición de un problema físico, por ejemplo, empezamos ¿obesidad? Claro, que esté asociado a aparición de obesidad o agravamiento, dolores abdominales, o molestias gástricas también, etcétera. También nos tiene que alertar respecto al consumo, y la idea cuando sucede eso es consultar para recibir una evaluación. Claro, ¿cuándo yo me podría dar cuenta de pronto que una persona es alcohólica? A ver, por ejemplo, en mi caso, yo casi todos los días en la cena me tomo una copa de vino, pero una copa pequeña. Y hay gente que no toman toda la semana, llega el viernes o el sábado y se toma una botella de whisky. Y queda, como ya sabemos que queda cuando uno se toma una botella de whisky. Cuando uno dice, no, yo puro fin de semana, como dicen. Pero, claro, hay una diferencia ahí entre la persona que consume, por ejemplo, una copa pequeña, estamos hablando de menos de 200 cc, que es como para acompañar con el la almuerzo. cena, Claro. ¿ya? Y que eso no provoca, digamos, así de buenas a primeras ningún tipo de problema. Se va a acostar y todo bien, pero una persona que consume una vez a la semana, pero consume harto. ¿Hay una diferencia ahí significativa entre ambos o es básicamente se va a llegar a lo mismo? Ya, son patrones distintos de consumo, puede tener consecuencias físicas distintas, ¿ya? Pero aquí lo más importante es que con qué se relaciona el consumo y las consecuencias. Perfecto, las consecuencias. Tiene que ver con eso. Por ejemplo, una persona puede tomarse una copa de vino pequeña, ya unos 100 ml, ¿cierto? 80 ml, para acompañar la comida todos los días, no tiene contraindicaciones físicas para el consumo de alcohol,
y eso es saludable, incluso es cardioprotector, incluso Sí. disminuye el riesgo de infarto al corazón, de accidentes Es un cerebrovasculares, antioxidante también el vino tinto. antioxidante, etcétera, todo eso. Ya, pero si esta persona, como les mencionaba adelante, tiene alguna contraindicación física para el consumo, ya, o genera el consumo de alcohol, ya aunque sea una copita, un cambio conductual, ¿cierto? Que puede significar discusiones, agresiones en la familia o no cumplimiento de ciertas responsabilidades, entonces estamos hablando de un consumo que es para preocuparse y requiere una evaluación. Claro. Ok. Pero, ¿qué es lo que es? A ver, estábamos hablando recién, tú me estabas diciendo, bueno, hay consumos que te llevan de repente a tener conductas un poco más fuertes. ¿Qué pasa con las drogas más fuertes en nuestra ciudad, en nuestra región? ¿Cómo ha estado el consumo de drogas más fuerte? ¿Tú sabes, tienes alguna estadística? Me refiero a cocaína, todo el resto que no es la marihuana. La marihuana hoy día ya no está considerada como una droga tan fuerte, por la Claro. sociedad por lo menos, ¿no es cierto? ¿Cómo está el consumo en Valdivia? ¿Tienes alguna estadística? ¿Llega mucha gente con este tipo de problemas todavía? No, o sea, no manejo ninguna estadística Ya. local respecto a ese tipo de sustancias, ¿ya? Pero sí, o sea, al menos en lo que me corresponde a mí, ¿cierto? En mi trabajo en CESFAM Las Ánimas, que veo mucha atención de salud mental de complejidad, se sigue viendo consultas por consumo de estas drogas fuertes que dices tú, cocaína, pasta base de cocaína, Pasta base. ¿ya? Principalmente, digamos, esas son como las drogas fuertes que uno más ve en la consulta, en el CESFAM, ¿ya? Pero desconozco cuál será, digamos, actualmente la frecuencia del consumo. Pero se podría instruir, y hay algunos que dicen por ahí que podría estar disminuyendo en algo porque la oferta ha sido menos. Porque así como los productos, no sé, por el supermercado, que uno lo ve de repente que está medio pelado, ¿cierto? Porque Sí. no llega las cosas. Con el narcotráfico pasa lo mismo. Estaría llegando Claro. menos, claro. Sí, esa es como la hipótesis y que podría ser que haya disminuido un poco el consumo. Claro. Pedro, ¿qué recomendaciones le podemos dar a las familias que nos están viendo ahora, que de pronto se ven un poco identificados, que tienen algún familiar, algún vecino, algún conocido, ¿no es cierto? Que ven que, claro, se está, digamos, yendo por el otro camino de pronto y está teniendo ciertos excesos, ¿no es cierto?, en su vida diaria, en esta época de pandemia, por supuesto. ¿Qué consejos le podemos dar a esas familias que están pasando por este problema? Ya. Yo creo que frente a la sospecha de que una persona cercana tenga un problema de consumo, yo creo que lo primero es conversar con ella, ya conversar con ella, ¿cierto? Planteárselo con mucha delicadeza, porque puede pasar de que la persona no se lo tome tan bien, sobre todo si la persona afectada cree que no tiene un problema. Ya ¿Qué puede es lo que sentirse normalmente pasa? ofendida. Sí, pasa muy frecuentemente eso, ¿ya? Entonces lo primero creo yo que es conversar, ¿ya? Posteriormente a esto, en conjunto, pedir ayuda en una instancia clínica para una evaluación como la que conversábamos recién, para poder determinar si efectivamente existe un problema de consumo y cuán grave es este problema de consumo, ¿ya? Eso, y respecto a eso, es súper importante que un paso importantísimo y primero, y que se tiene que dar muchas veces cuando se inicia una evaluación y un tratamiento por problemas de consumo, ya es el trabajo con la motivación, porque por una parte la persona puede que no vea un problema, puede que parte del problema psicológico secundario del consumo lo haga ver de que no tiene un problema, ya, porque cuando hay consumo, la persona se siente más o menos estable, entonces puede que tenga dificultades para ver el problema en sí, ¿ya? Y lo otro puede pasar de que la persona sí ve un problema, lo reconozca, pero no quiera consultar, ¿ya? Sí, Y pero entonces, pasa como todo tratamiento, requiere que la persona esté de acuerdo en tratarse, ¿ya? Entonces, por eso es importante el poder motivar a nivel familiar, ¿ya? Y también una vez que ya ingresa a un proceso de evaluación, también trabajar la motivación. Eso, motivarnos entonces a poder animar a que la gente Sí, po. consulte, porque eso cuesta, yo creo que cuesta mucho. La mayoría de las personas no reconocen que hay un problema con el alcohol. No, pues es normal, si yo tomo un poquito, nomás de vez en cuando, y generalmente puede haber, como tú dices, a lo mejor un problema de salud. Hay gente que tiene problemas al hígado y no se da cuenta y sigue consumiendo el alcohol igual. Sí, mira, ¿sabes qué me ha pasado? De que hay personas que se preocupan de su consumo de alcohol sobre todo, ¿Sí? ¿ya? Y consultan, o en medio de otra consulta hacer la pregunta. Entonces uno lo evalúa, ve el patrón de consumo, las posibles consecuencias, ¿cierto? ¿Estaré tomando mucho, doctor? Esto, Le dicen. el patrón de Más o consumo menos, es sí. a través de Sí. conversación, Sí, se bueno. llena un formulario, hay un test con preguntas, tipo que ustedes les van
haciendo a los pacientes? Hay varias modalidades, o sea, puede ser a través de una entrevista normal, ¿cierto? Enfocándose en ciertos aspectos del patrón de consumo. Y también, como dices tú, existen algunos instrumentos, algunas encuestas específicas que te dan Claro. un puntaje y te orientan a un diagnóstico. Claro. ¿Cuántas veces en la semana toma? ¿Qué tipo de alcohol consume, me imagino yo? Sí, lo Claro. cierto sí es que los índices de venta de alcohol en Chile subieron para la pandemia. Es decir, ¿Subieron? Sí, sí, eso Ya. se subió. Sí, los negocios, las botillerías reportaron que habían tenido un alza en ese stock, es decir, se vendió mucho más. Y uno podía ir al supermercado y se daba cuenta muchas veces uno con el carrito y la gente llenaba de cerveza, porque claro, no podía salir todos los días, entonces obviamente había un stock más grande en el tema del alcohol. Perfecto. Doctor, le queremos dar las gracias por haber estado esta mañana con nosotros, compartiendo, ¿no es cierto?, este tema importantísimo, no menor, No menor. que tiene que ver con el consumo de alcohol y drogas. Saludos a todo ese equipo allá en el CEFAM de las Ánimas, además, y mucho éxito en todo lo que venga. Yo sé que están recansados en todos lados. Aquí viene gente de la salud casi todos los días a conversar con nosotros y nos manifiestan, ¿no es cierto?, que hay un cansancio ya en todos los equipos, en todas las áreas, digamos. Sí, vale, muchas gracias a usted y a lo mejor solamente dejar un último como aviso a la comunidad Por favor. de que los SFAM municipales, ya Las Ánimas, Sabat, Niebla, en Gachilla, ya estamos trabajando a full y prácticamente estamos todos los funcionarios presenciales. Así que si tienen un problema de salud o quedó algo postergado previamente, acudan a retomar sus controles porque estamos presentes para poder atender a sus necesidades. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. Excelente día, doctor Yusef. Gracias, Muy chao. bien. Gracias. Oye, aquí, mira, Caco nos escribe 122 casos nuevos de Valdivia, perdón, en la región, ¿ah? Pero subimos la positividad a al un 15%. 15%. Así es. Tema, claro, no hay que relajarse. No, Ese para es el tema. nada. No hay que relajarse, medidas de seguridad y no, como se dice en buen chileno, no nos achoclonemos tanto en lugares, digamos, que son Que de son concurrencia pública de personas. 11 con 16 minutos. Vamos a una tanda cortita y al regreso ya estamos preparando el set para nuestra sección Hablemos